Vamos entonces a estar hablando del tema de la intercesión. Es de un modo bastante básico el tema, no va a ser nada muy complicado, pero sí muy, muy importante. Eh, yo estaba leyendo un libro y encontré un testimonio y le quiero compartir ese testimonio. Es un testimonio que sucedió en Minnesota más de, le voy a decir, este, en Minnesota, sí, le llaman el milagro de Minnesota, que sucedió con oh, sucedió, yo lo tengo aquí, se lo voy a compartir rapidito. Eh, Minnesota Miracle. ah, ¿Y ¿Quién está? Ok, Dios le bendiga, hermana. Gloria a Dios, aleluya. Mm. Fue un, fue un milagro que sucedió donde en Minnesota había sucedido una plaga que estaba afectando eh, todo lo que era la cosecha, la agricultura, y lo que hicieron fue que mirando la condición que estaba allí sucediendo, declararon un día de ayuno y oración. Y todo aquel lugar, toda aquella ciudad en general, ayunaron y oraron. Y el Señor respondió a su oración, eh, a su oración. Eh, Ellos no estaban orando, ¿verdad? Por ellos o por su condición o por su necesidad individual, sino que en esta situación se pusieron a orar por algo que era común, algo entre ellos, algo que les afectaba a todos, y estaban orando los unos por los otros. Y de repente sucedió, te lo puedes hacer, buscar en Google, Minnesota, el milagro en Minnesota con el gobernador Pillsbury, y va a encontrar una historia wow. Dice que el Señor pudo, trajo un frío. Mira lo que hizo Dios. Y trabajó en el área del clima, eh, y trajo un frío que mató toda insecto que estaba dañando este, ese lugar, toda la cosecha y aún las larvas, porque hacía calor, entonces la calor era tanta que rápido se estaban reproduciendo. Y el Señor escuchó el clamor de esta gente en ayuno y oración, no uno ni dos, sino que el pueblo entero, Minnesota entero. Y Dios le respondió con un frío que cuando llegó el otro día, todos esos animalitos habían muerto y se pudo restaurar toda la cosecha. Y sabemos que ellos testificaban y la gente quedó maravillada. Aún los que no creían, creyeron, porque vieron cómo el Señor responde la oración cuando intercedemos y cuando nos unimos en oración. El acuerdo es bien importante, aunque no voy a hablar en este día acerca del acuerdo como tal, se lo vamos a hablar otro día, pero sí el acuerdo es bien importante, el orar con acuerdo, el orar diciéndole a otra persona o a un grupo de personas, vamos a orar por este asunto, o vamos a orar por esta persona, o vamos a orar por esta situación, es poderoso. Así que cuando nosotros estamos orando, intercediendo, la intersección es orar pidiéndole, ¿verdad?, el favor a Dios, pero no para nosotros, sino para alguien más. Eso es interceder. Usted puede orar y orar y orar por sus cosas y usted está orando, pero cuando usted está orando por la situación del otro, entonces usted está eh, intercediendo,
pidiéndole a Dios por el otro, usted está intercediendo. Em, Cuando usted intercede, da a demostrar que usted no es egoísta. ¿Por qué? Porque estamos demostrando amor realmente por la otra persona. A veces nos toca orar hasta por personas que no conocemos o personas que no son allegadas a nosotros. O nos toca interceder por personas que hasta en algún punto no nos hacen la vida muy tranquila. Nos hacen a veces la guerra o hablan de nosotros, pero el Señor pone en nuestro espíritu, clama por esa persona, ora por esa persona aún que no la conozca o aunque sea una persona por lo menos que tú quieras orar, pero el Señor pone ese sentir en nosotros y eso se llama intercesión. Y la intercesión es un método de oración poderosísimo y es un método que manifiesta amor, es un método que manifiesta un corazón donde no hay egoísmo. Y el mismo Jesús, si usted busca la palabra en Job, en Job, en Juan capítulo 17, usted puede ver la palabra en el verso 9 al 11 donde Jesús dice, yo ruego por ellos. Y o sea, ruego por ellos, quiere decir que no estaba orando por él, estaba rogando por los otros. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y he glorificado y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Y esto es un gran ejemplo de cómo es ese corazón de intercesión. Amén. El mismo Jesús pasó tiempo intercediendo por sus discípulos y por aquellos que los seguían. Amén. Él le hablaba a Dios, aunque sabemos que Jesús era Dios manifestado en carne, pero en su humanidad y en su dualidad, su naturaleza dual, que él era 100% Dios y 100% hombre, vemos cómo había momentos que él oraba como hombre y vemos momentos donde él respondía oraciones como Dios. ¿Cuántos entienden? Gloria a Dios. Entonces, vemos la dualidad de Dios manifestada en carne. Entonces, eh, hay otro versículo que está en Job, capítulo 16 verso 20 y 21 que si usted lo busca en la Reina Valera 1960 no va a decir lo que dicen am, las demás versiones. Yo lo busqué en diferentes versiones en español, más contemporáneas, más modernas, como la nueva versión internacional, la traducción viviente y otras, Biblia Viva, y habla acerca del intercesor. Por ejemplo, en la nueva versión internacional dice, mi intercesor es mi amigo y ante Dios me desahogo en lágrimas, para que interceda ante Dios a favor mío como quien apela por su amigo. Y en inglés dice, with friends like this as intercessors, my eyes pour out tears to God. Con amigos como estos intercesores, mis ojos derraman lágrimas delante de Dios. Pero en la Reina Valera 1960 dice, disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. No se entiende igual, pero yo la busqué en diferentes versiones en inglés y en español, más modernas en español, y habla acerca de ese amigo intercesor. Entonces, ese es el contexto por el cual traigo el versículo de Job. Entonces, sabemos que el Señor Jesús eh, hablaba, hablaba eh, de Dios a las personas, oraba por las personas, sanaba a personas y era tipo de intercesión. Amén. ¿Quién puede interceder? Muchas personas piensan que no todos los cristianos o que no todos en general puedan interceder. La verdad es que podemos interceder. Quien esté dispuesto a interceder, puede interceder eh, siempre y cuando, ¿verdad? Pues estemos viviendo en el Espíritu, tengamos, ¿verdad? El Espíritu de Dios. Eh, oramos e intercedemos. Y si tú ves la necesidad que hay en alguien y tu corazón de alguna manera siente esa compasión, tú vas a orar por esa persona. Y eso es interceder.
la oración intercesora es bien necesaria en la iglesia en general y en la vida del cristiano, ¿ok? Así que si usted no practica en general, como en su diario vivir, la intercesión, le está faltando algo. Necesita también incorporar en sus tiempos de oración tiempos de intercesión. La oración intercesora es algo que nace en el corazón. Nuestro corazón es un corazón intercesor. Eh, ¿Por qué? Porque lo comenzamos a sentir, sentimos carga, lo que le llamamos carga. Yo he sentido carga por los perdidos. Pues si sientes carga por los perdidos es para que interceda. Yo he sentido carga por el jefe, pues es para que ores por tu jefe. Yo he sentido carga por los pastores, pues eso es para que ores por los pastores. Yo he sentido carga por las mujeres maltratadas, pues eso es para que ores por las mujeres maltratadas. Entonces, a veces por cierta persona en específico, como le mencioné ahorita, pero si lo sentimos así, es porque es una cuestión de nuestro corazón y lo sentimos tan fuerte que por decirlo así, es casi como una obligación en nosotros el realizar la oración intercesora porque lo sentimos fuerte, es una fuerza en nosotros que dice, yo tengo que orar por fulano, tengo que orar por fulana, tengo que orar por la situación tal, es que lo tengo que hacer. Es tan fuerte que no nos podemos resistir, por decirle. Nosotros podemos orar por nuestros esposos, podemos orar por nuestros hijos regularmente, pero la oración intercesora te lleva a otro nivel, te lleva a otro nivel de oración. Y yo quisiera hablar algunas características de la gente que son intercesoras. Eh, Como les dije, cualquiera de nosotros nos podemos llamar intercesores. Pero sí va a haber unos detalles que nos van a identificar o características cuando tenemos un corazón intercesor. Número uno va a ser la identificación. La identificación con esa persona o con esa situación. Por ejemplo, hace unos semanitas atrás hubo un huracán en Florida. Muchas personas estaban orando, intercediendo por esa situación climatológica que iba a suceder en Florida. Una de las razones por las que yo intercedí es porque yo conozco lo que es vivir en un huracán categoría tal, 3 4 5. Lo conozco, me identifiqué, me preocupé, sentí carga en mí. Nadie me tuvo que decir, ora por la situación que está ocurriendo en Florida. Pero pensé, tengo amigos, tengo familiares, tengo personas allá. eh, Wow, qué desastroso sería un huracán categoría 5. No aguanté, no resistí, ¿verdad? Y asimismo había muchas personas que se unieron en oración, hicieron ayunos, hicieron tiempos específicos de oración. Vamos a conectarnos a tal hora, vamos a orar 2 horas por esta situación. Y se unieron. Así que necesitamos identificarnos. Llega una visita a la iglesia y usted de momento habló con esa persona, te contó tal vez alguna situación de su presente, tal vez alguna situación familiar, alguna situación matrimonial, tal vez alguna situación con sus hijos, tal vez alguna situación de salud, alguna situación. Te lo contó y de momento dice, wow, yo me identifiqué. Y la persona se fue, se acabó el culto, se fue, pero tú te quedas con esa persona en tu mente, en tu corazón, y cada vez que vas a orar, tú la vas a presentar. ¿Por qué? Porque te identificaste en un punto con esa persona o con esa situación. Amén. Y respetamos la persona y oramos por esa persona y sentimos que tenemos una conexión por alguna razón con la situación o con la persona. Así que el corazón intercesor va a mostrar una identificación. Nos vamos a identificar. Número dos, el corazón del intercesor trae sacrificio. Es un corazón que manifiesta sacrificio. ¿Y por qué sacrificio? Si Dios no quiere sacrificio, este, ¿por qué? Solo quiere Dios obediencia. No, el sacrificio es bien importante en la palabra de Dios. Y nuestro corazón, cuando es un corazón que ama sacrificalmente, muestra el verdadero y original amor que Dios mismo demostró, un amor sacrificial. Entonces, demostramos con nuestro sacrificio, cuando sentimos ese sacrificio, no, yo tal vez eh, puedo levantarme y tomar mi desayuno y tener mi día normal, pero es que no. Yo veo esa situación y yo mejor voy a ayunar. Yo veo esa persona que está atada y está en tal batalla.
yo tal día o por estos días o lo que sea, yo voy a ayunar por esta persona y voy a dedicar tiempo de oración por esta persona y voy a tener disposición, un corazón dispuesto a hacer sacrificios por esa persona por la cual están orando. También sacrificios como eh, del tiempo, porque el tiempo es oro. Entonces usted puede usar su tiempo en otras 20.000 cosas, pero usted dice, no, yo le voy a dedicar una hora de oración para orar por María. ¿Por qué? Porque yo sé que ella lo necesita. Nadie lo sabe, pero yo voy a hacerlo, porque yo sé que lo necesita. Yo la noté desanimada, yo la noté en vez angustiada, voy a hacer eso. Entonces, disponemos tiempos de oración más largos de lo normal. Usted dice, yo siempre oro 20 minutos, pero hoy yo voy a orar un poquito más porque es que no puedo, no me resisto. Y usted se sacrifica. ¿Por qué? Por orar y por interceder. El que no tiene un corazón de sacrificio no es un intercesor. El intercesor necesita tener corazón de sacrificio porque vamos a humillarnos. Vamos a tal vez estar noches completas en vigilia, orando, humillados. Vamos a tal vez pasar tiempo en ayuno. Y si no amamos a la persona y no tenemos un corazón sacrificado, no lo vamos a hacer. Vamos a ser indiferentes. Vamos a decir, ese problema no es mío. Que ayune él, que es el que tiene el problema. O que ayune ella, que es la que tiene el problema. Entonces, no, tenemos que tomar el lugar de ellos. Eso es interceder. Número 3, el corazón del intercesor tiene autoridad. Sacrificarte un tiempo o un espacio o algunos placeres de tu propia vida, ¿verdad? De tu diario vivir, es el precio de la intercesión. Pero cuando usted hace eso y usted entra en oración, en ayuno, va a el Señor otorgarte accesos. El Señor te va a otorgar autoridad de parte de Él, porque tú estás, am, disculpe, tú estás orando por una persona que no eres tú y el Señor te va a recompensar tu esfuerzo. ¿Ok? Dios va a recompensar ese esfuerzo que estás haciendo, esa, eh, am, esa ese sacrificio Dios lo va a recompensar en tu vida con autoridad, con accesos espirituales. Él va a ver tu esfuerzo en el espíritu, el que tú estás dispuesto a pararte en la brecha por esa otra persona o por esa situación y Dios te va a dar autoridad. Así que te va a comenzar a tener un corazón que va a demostrar autoridad. Usted va a ver cómo usted va a madurar en el espíritu a través de el tener un corazón dispuesto para orar por otro. Entonces, bien. Tenido esta pregunta, ¿cómo debo de orar por otros? ¿Cómo debo de orar por otros? Y sobre todo por personas que no conocen al Señor o que se han retenido, porque esa es la verdadera necesidad. Este, nosotros estamos orando porque ya el Señor viene pronto y las almas, ¿a dónde van a llegar? No, usted no le da pesar, no le da carga ver los familiares, ver los amigos, ver los compañeros de trabajo, ver la condición en su comunidad que está perdida. Aún hermanos en la iglesia que se han descarriado y uno le da dolor, le da carga en el corazón. Entonces, ¿cómo puedo orar por ellos? Pues mira, tenemos que orar, número uno, para que conozcan la voluntad de Dios en sus vidas. Número uno. La voluntad de Dios, porque esa es la base. Esa es la esperanza de nosotros, la voluntad de Dios. Que conozcan a Dios, que conozcan su voluntad, que conozcan su propósito. Cuando Pablo oraba por los colosenses, él oraba de una manera intercesora. Él oraba de manera que era intercesor por las iglesias, por Colosenses, por Tesalonicenses, por Tesalónica, por Colosa y Tesalónica. Él oraba, si usted lee la palabra en Colosenses capítulo 1, lo voy a leer rapidito. Colosenses 1.
verso 9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la gerencia de los santos en lo. Y eso es una oración. Si usted mira lo que es el libro de Colosenses y de Tesalonicense, Pablo hace oraciones por estas iglesias, por los hermanos de estas iglesias. Y él está aquí orando para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, de la voluntad de Dios. Y usted puede buscar ese versículo cuando va a orar por personas que desconocen la voluntad de Dios en su vida o el propósito de Dios en su vida. Y usted puede buscar esos versículos y orarlos sobre esa persona que usted está orando, ¿verdad? Eh, También podemos orar para que, sí, Colosenses 1:9 y verso 10 verso 11 por ahí para abajo. Entonces, oramos que también, número 2, podemos orar para que puedan hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo sepa cuál es la voluntad de Dios en mi vida o el propósito de Dios en mi vida, o que Dios me lo revele, el Señor me lo revela. Pero otra cosa es que yo camine, accione, viva la voluntad de Dios. Entonces yo oro para que conozcan la voluntad de Dios, pero también oro, número 2, para que puedan hacer la voluntad de Dios. Pablo oraba, porque mire lo que dice ahí en, en el verso 10, que pudieran poner por obra y acción lo aprendido, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento, o sea, para que camines en la voluntad de Dios. Cuando usted comienza a orar por el propósito de la vida de otra persona, u- lo que le va a ayudar a usted es que sea específico. Es importante que cuando usted ore, usted sea específico. Yo antes, yo noté que yo no era específica. Yo oraba de un modo tan general. Gracias, Señor, por las bendiciones. Gracias, Señor, por... Y entonces comencé a ser específica. Gracias, Señor, por el esposo. Gracias, Señor, por ese plato de arroz. Gracias, Señor. Como que usted comienza a ser específico por lo que está orando. Señor, sana mis dolencias. ¿Qué dolencia? Ah, el hombro derecho. Señor, mira el dolor que tengo en el hombro derecho. Me duele como punzadas de cuchillo ahí. Me duele como que me hubieran pegado con un bate. Usted comienza a ser específico. Usted comienza a ser, Señor, mira, eh, fulano que tiene ataduras. Sí, pero si usted conoce cuáles son las ataduras, mencione las ataduras. No digamos solo, mira, señor fulano que está en las drogas. Si usted conoce qué droga es la que está utilizando, menciónela. Ore a Dios siendo específico. Mira, señor, que tiene ataduras con la marihuana, con la cocaína, o con aquello, con lo otro. Somos específicos. Amén. Eh, Dios siempre nos va a hablar claro. Y Dios, cuando intercedemos por estas personas y decimos, Señor, hazle conocer tu voluntad y que caminen en tu voluntad, Dios va a traer a su vida conocimiento. Eso es lo que habla Pablo. Pablo dice que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Así que el conocimiento que Dios le va a dar, le va a dejar claro cuál es el propósito y cuál es la voluntad de Dios. Dios es así de claro. Cuando usted ora, ellos van a poder escuchar a Dios y oramos para que puedan escucharlo. Oramos que si hay alguna soldera, sea quitada. Que si hay algo que esté impidiendo que ellos conozcan, porque estamos orando para que conozcan la voluntad de Dios. Si hay algo que impide que ellos conozcan la voluntad de Dios,
no, que no haya oposición, que no haya ningún bloqueo, sino que ellos puedan escuchar para que ese conocimiento llegue. Amén. Y que cuando llegue tengan la actitud correcta. ¿Ok? Oramos para que puedan recibir esa voluntad de Dios, el conocimiento, para que puedan ponerlo en acción. Y oramos, ¿verdad? Para que tengan la actitud correcta acerca de lo que sea que Dios le está hablando a su vida. Y eso es difícil. Esa parte es difícil. Porque una cosa, como le digo, es saber la voluntad de Dios y otra cosa es tener la disposición o la actitud correcta para cambiar, para dejar que el Señor nos transforme. A veces no nos sentimos bien y que el Señor me dice que quiere llevarme a evangelizar, pero que yo no quiero evangelizar a nadie. Yo ni me atrevo a hablar en frente de la gente. Entonces, eso es no es la actitud correcta porque Dios le está mostrando cuál es la voluntad, pero entonces no tenemos la actitud correcta. Entonces hay que orar para que cuando el Señor les revele cuál es el conocimiento, ¿verdad? Cuál es la voluntad de Él, tengan la actitud correcta, tengan la disposición para que acepten cuál es la voluntad de Dios. Amén. Porque usted y yo sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero el que no tiene al Señor desconoce ese detalle y va a batallar, va a decir, no, es que yo no quiero eso para mí. Entonces tenemos que orar también para que su comportamiento, el comportamiento de esa persona, esté dispuesto a ser transformado, a alinearse a lo que es la voluntad de Dios. Y eso también es difícil para muchos, porque están lejos del Señor y no acceden a lo que es el cambio. Número uno, se pueden asustar. Número dos, crea resistencia, ¿no? Como eh, lo que van a estar enfrentando es algo desconocido. No están acostumbrados a eso. No es que yo me voy a sentir incómodo haciendo o dejando esto o haciendo lo otro. Entonces tenemos que orar para que su conocimiento llegue claramente, su actitud sea la correcta y el comportamiento esté alineado a la voluntad del Señor. Amén. Ok, eso fue un paréntesis ahí que les hice en el número dos, como dice mi amiga. Pero, número tres, podemos orar por vidas productivas. Lo leímos ahí mismo donde le mencioné Colosenses 1:10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto, llevando fruto. Entonces podemos orar para que tengan vidas productivas. La vida del cristiano que está alineado y conforme a su voluntad y está siendo obediente a la palabra del Señor, va a ser una vida fructífera. No va a ser estéril, va a ser fructífera. Nosotros somos diseñados para ser fructíferos. Y así que tenemos que orar para que sean productivos, para que elijan el poder llevar frutos. ¿Ok? Número cuatro, orar para que puedan tener crecimiento, crecimiento en la relación con Dios. Crecimiento. Boté la página. Ok. Ahí mismo en el verso 10 después que dice llevando fruto en toda buena obra, dice y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que oramos para que crezcan de estatura, ¿no? Para que crezcan en el conocimiento. Dice ahí la palabra, en el conocimiento de Dios. Am, Cuando nosotros crecemos somos felices. Yo una vez leí que una frase que decía, felicidad es crecer, felicidad es crecer. Y si usted lo toma en lo espiritual, cuando usted no está creciendo espiritualmente, usted se siente insatisfecho, se desmotiva, se desanima, ¿verdad? Pero cuando usted siente que usted está creciendo, usted siente contentamiento,
contentamiento. No importa lo que estemos atravesando, yo estoy creciendo en la relación con Dios y siento contentamiento. Podemos orar también am, por poder en sus vidas. Oramos por poder. Y el verso 11 habla de eso. Capítulo, ¿verdad? Estamos en el mismo sitio. Colosenses capítulo 1 verso 11. Dice, fortalecidos con todo poder. Y cuando habla ahí de poder, estamos hablando del Espíritu Santo, fortalecidos en el Espíritu, que puedan estar fortalecidos en la fuerza del Señor. Cada uno de nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo recibimos poder, dinamita de Dios. Y necesitamos orar para que tengan poder, poder de lo alto. Podemos orar también para que tengan una actitud correcta en general, no solo en conocer la voluntad de Dios, sino una voluntad correcta. Ahí en el verso 11 y 12 dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Pablo está orando de que ellos puedan mantenerse positivos, de que ellos puedan mantenerse gozosos, de que ellos puedan mantenerse con esa actitud positiva en sus vidas, aún viendo tal vez diferentes circunstancias cambiantes o retantes en su vida, que ellos puedan tener gozo, paciencia, longanimidad. eh, para que entiendan que el Señor los está trasladando de las tinieblas a la luz, los ha librado de la potestad de las tinieblas y los ha trasladado, dice ahí, al reino de su amado Hijo, reino de luz. Ven a través de la sangre de Jesucristo y a través del perdón de los pecados. Está ahí en el verso 14. ¿Ok? Entonces, eh, cuando tú dedicas tiempo a orar por otros, tú vas a encontrar cambios en, en ellos. Tú los vas a notar, el Señor te va a permitir discernir cambios, vas a ver cómo sus actitudes van mejorando, porque la oración tiene poder. Si usted ora con fe y no dudando, usted puede notar, un momentito, usted puede notar cambios en la actitud y en la forma de ellos actuar y manifestarse y hablar y todo eso, porque usted está dedicando tiempo a la oración por ellos. Yo lo he notado, esa parte yo la he vivido. Comienza a orar por tal persona y usted ve cambios, va a ver cambios, va a poderlo testificar. Porque verdaderamente la palabra dice que mejor es dar que recibir. Y yo les exhorto que no solo, ¿verdad?, lo veamos como en dar cosas materiales o en dar cosas, ¿verdad?, que tienen un valor monetario, sino que aprendamos también a dar en intercesión, que aprendamos a dar en tiempos de oración por otros, en tiempos de ayuno pararnos en la brecha por otro, en unirnos como camaradas de oración, a orar los unos por los otros. Usted va a ver que es mejor dar que recibir. Cuando tú dejas de enfocarte en tu dolor, y comienzas a ver el dolor de otros, Dios te va a bendecir ciertamente. Dios te va a bendecir. Ahí mismo en Colosenses, capítulo 3 verso 13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de tal manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y vestidos sobre todas las cosas del amor, que es el vínculo perfecto. Cuando nosotros tenemos amor, nosotros vamos a poder orar por otros, edificarnos los unos a los otros, vamos a poder perdonarnos los unos a los otros, vamos a poder soportarnos. Y soportarnos no es solo decir, ay, yo tengo que soportar a Loidi.
que me pone mala, tengo que soportarla. No, ese no es el soporte que estamos hablando, es del apoyo, soportándonos los unos a los otros, es apoyándonos los unos a los otros también. Yo tengo que apoyarla. ¿En qué? En la oración, en su necesidad, en lo que sea que podamos unirnos para, en su dolor, en su prueba, para orar. Am, Cuando nosotros podemos mirar también eh, en cualquier situación que estamos viviendo, hermana, nuestros problemas, pero enfocarnos en que el Señor tiene el poder de no solo ayudarnos a nosotros, sino ayudar a otros. Nosotros estamos madurando espiritualmente. Cuando nosotros sacamos esa mirada del yo, es que yo estoy necesitada, es que a mí también me duele, es que también mis hijos, es que también mi esposo, es que también lo otro. Sí, pero vamos a dar por los demás. Vamos a dar por los prójimos, vamos a dar por los hermanos de la fe, vamos a dar por ese que necesita, que Dios se va a encargar de lo tuyo. No es que vamos a dejar de orar por lo nuestro, pero vamos a dedicar tiempo. Y así también Dios levanta personas a orar por ti y a orar por tu situación y a interceder por ti. Usted lo va a ver, una vez que usted comienza a dedicar tiempo de intercesión, Dios va a levantar intercesores a tu favor. Eh, Orar, cuando usted se dedica a orar, usted cambia, usted madura, usted crece, usted es transformado, es cambiado. Así que pruebe orar por otros, pruebe orar por otros. Usted va a ver que va a tener grande bendición en su vida. Este, quisiera mencionarles, si usted sabe la historia de Job, Job dice que comienza la historia, usted lo ve antes de los Salmos, está el libro de Job y tiene unos 42 capítulos, un libro un poquito extenso. De hecho, es el primer libro escrito de la Biblia. Es Job, es el libro más viejo. Es muy interesante y una historia, ¿verdad? Que toca, creo que a cada uno de los que los leemos. Y fueron amigos de Job. eh, a, y que ayudarlo. Bueno, anyways, léalo para que se entere. Fueron amigos de Job por allí, por allá y por aquí, y por allá. Pero dice en el capítulo 42 en el verso 10 y quitó el Señor la aflicción de Job. Fíjese que Job estaba en grande aflicción. Job estaba siendo procesado a tal manera, él había perdido familia, cosas materiales, o sea, bienes materiales, salud, su propia salud, aún su esposa. En un punto le dice, mi hijo, mirando la condición en la que él estaba, le dijo, mira, mi hijo, ¿por qué tú no maldices a tu Dios y te mueres? Él le respondió, le dijo, no, como yo voy a recibir lo bueno de Dios y no lo malo. O sea, las bendiciones sí y la pruebita no, y el asunto difícil no. No, no, mi hija, no. Pero él estaba en una condición crítica, una gran aflicción. Pero me llama mucho la atención y quiero terminar con esto. Y es que dice, cuando él hubo orado por sus amigos. Cuando él hubo orado por sus amigos, ¿qué sucedió? El Señor quitó la aflicción de Job. A veces andamos afligidos, a veces estamos enfermos, a veces estamos de todo. Nos está pasando de todo. ¿Cuánta prueba usted se imagina? ¿Y por qué no nos dedicamos a interceder? ¿Por qué no nos dedicamos a orar por esos amigos, a orar por esos conocidos, a orar por esos que nos vienen, eh, a esos que nos vienen a la mente, al corazón? Bueno, vamos a orar. Yo estoy segura que así que como hizo el Señor con Job, que cuando él oró por sus amigos, intercedió, puede quitar también la aflicción, puede eliminar nuestras cargas, puede obrar a nuestro favor. Dice también que aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. O sea, ahí vuelvo y le digo, mejor es dar que recibir. ¿Por qué? Porque Dios no se queda con nada. Y usted se dedica a entregar su tiempo en interceder por otro, a quitar el yo del sistema
y a tener una lista y ver las verdaderas necesidades que hay. Si usted mira a su alrededor, usted va a encontrar personas que necesitan intercesores y usted es esa persona. Usted no debe de pensar y bueno, pues aquí hay otras personas que pueden. No, no, usted es esa intercesora. Usted es esa persona que Dios le está mostrando la necesidad para que interceda, para que interceda. Jesús mismo intercedió, Pablo intercedía y vemos eh, a un Nehemías. Si usted busca en Nehemías, y ahora sí con este me voy, no vengan, con este sí, no me mantengan aquí, ya me dejan y me sueltan. Si usted busca, ¿qué se me pasa? Aquí Nehemías, en el capítulo 1, en el capítulo 1, cuando él escuchó la condición que estaba eh, Jerusalén, ¿verdad? Y la cautividad que había y todo lo que había sido destruido, dice que él se sentó y lloró, hizo duelo por algunos días, ayuné y oré delante de Dios de los cielos. ¿Qué es eso? Intercesión, porque él no estaba allá. Él no fue el que estaba en cautiverio, él no era el que estaba en ese lío tan fuerte, él estaba en otra posición, en otro lugar, él estaba en otro sistema. Pero él se enteró de la condición, del dolor de los otros, del problema. Y él dijo, me senté, lloré, hice duelo, oré, ayuné por unos días, por algunos días, no fue un ratito, fíjese, para que usted vea la actitud de los intercesores, un corazón sacrificial, de sacrificio, corazón sacrificado. No oró por 20 minutos, oró por varios días, ayunó por varios días, hizo duelo por algunos días. Amén. Hizo una oración que si usted la lee, en capítulo 1 de Nehemías, la puede leer, la puede usar, la puede utilizar de oración, guía, y usted ve cómo Dios lo bendice, lo ayuda. El rey, Artajeje, le dice, ¿qué es lo que te pasa, muchacho? Y ¿por qué estás así de triste? No, lo que pasó fue esto y lo otro. Ah, no te preocupes, mijo, dele. ¿Qué es lo que necesita? No, pues necesito esto y aquello y lo otro. Toma. Y aún dice la palabra que le dio cartas para franquearle el paso. O sea, él intercedió y vio el favor de Dios para poder ayudar a esas otras personas. Entonces, eh, es interesante, es importante. La intercesión es un tema bien amplio, ¿no? Pero por cuestiones del tiempo, pues lo resumimos así. Este, de manera práctica. ¿Cómo yo puedo orar por fulano? Yo voy a orar porque la voluntad de Dios, porque si algo necesita el que está perdido, el que necesita levantarse, necesita conocer la voluntad de Dios. Necesita ponerla en obra, entenderla, tener la actitud correcta. Amén. Y todo lo que le mencioné. Así que vamos a dar por concluido esta sección. Próximo lunes, si el Señor así lo permite, vamos a estar aquí a la misma hora y vamos a continuar con esta hermosa y poderosa serie de acceso por la oración.